Bueno, me quiero presentar. Yo soy el doctor Larrea, soy el jefe de clínica del Hospital Central de San Isidro y profesor adjunto de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, flamante profesor de la Universidad Scalabrini Ortiz, que, bueno, la licenciada Clara Vázquez Mancilla nos ha invitado a dar la materia paciente crítico. Les quiero dar la bienvenida y, bueno, esperemos tener un lindo cuatrimestre y poder avanzar de este medio, de esta manera, lo mejor posible. ¿A qué me refiero de esta manera? Bueno, este es un cuadro que es un clásico, ya lo habrán visto más de una vez, es la lección de anatomía de Rembrandt. Fíjense cómo se enseñaba medicina en aquellos tiempos, el antebrazo, el brazo y el antebrazo y la mano disecados, alguien mostrando los tendones y nervios y estructura vascular, el profesor, y todos encimados arriba de la mesa, mirando cómo era el cadáver. Y esto es como, me imagino que la pandemia nos está obligando a dar clase, y bueno, si si viviera en estos momentos Rembrandt lo hubiera pintado de esta manera. Quiero creer que no, y que podamos volver a hacer las clases presenciales o más presenciales, o no exclusivamente digitales con el tiempo, para poder tener un contacto más estrecho y un intercambio más fluido en el aprendizaje. El punto de la clase es hablar de fisiología respiratoria. Y para hablar de fisiología respiratoria, tenemos que conocer estos conceptos básicos de lo que es el centro respiratorio, lo que es la bomba muscular respiratoria, qué músculos intervienen, cómo intervienen, y lo que es el concepto de bomba cardiocirculatoria, cómo el corazón fluye y va bombeando la sangre a través de las estructuras pulmonares para lograr el intercambio gaseoso y lograr que los glóbulos rojos, que son los grandes camioncitos transportadores de oxígeno, se oxigenen su hemoglobina dentro de la unidad alveolo-capilar y poder llevar la sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo. Esta es una estructura más o menos de cómo funciona el sistema. Acá vemos, ¿dónde está la flechita? Acá está. Estos son los pulmones, así como un gráfico de cómo funcionaría, con una circulación pulmonar y una circulación sistémica. La circulación pulmonar vemos que sale del ventrículo derecho, que sería esta cavidad, las arterias pulmonares van al pulmón derecho, al pulmón izquierdo. Van a ver que hablo al revés, cuando digo derecho digo izquierda, lo digo al revés porque así se ven radiológicamente y estamos acostumbrados. Donde sale la sangre con dióxido de carbono, llega a los pulmones, en los pulmones se oxigena, vuelve al corazón a través de las venas pulmonares y entra a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta y va al resto de la economía del cuerpo. Miembros superiores y cabeza, y todo lo que es abdomen, vísceras, todo lo que es visceral y miembros inferiores. Pasa lo mismo, en la periferia la sangre deja el oxígeno, pasa lo inverso, no lo mismo, deja el oxígeno en los tejidos y recoge, se hace el intercambio gaseoso en los tejidos, en los capilares de los tejidos, y la sangre que recogió el dióxido de carbono vuelve a través de las venas cava inferior y cava superior esta otra, y entran a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se repite el circuito. Y eso es como va funcionando permanentemente la circulación y hace que nos vayamos oxigenando y tengamos todos los órganos de la economía con una cantidad adecuada de oxígeno y podamos vivir. Una idea, un repaso de lo que es la anatomía respiratoria básicamente. Entonces, vamos a tener el aire entra, ¿sí? Llega por la nariz, la boca, entra a la faringe, baja por la tráquea se divide en los bronquios fuentes, bronquio derecho, bronquio izquierdo, se va dividiendo en bronquios cada vez más finos,
se va dividiendo en bronquios cada vez más finos, como las ramas de un árbol, un tronco que va teniendo ramas cada vez más finitas, y las hojas de esas ramas cada vez más finitas terminarían siendo los alvéolos, ¿no? Lo que llamamos el saco alveolar, que son como globitos que están llenos de aire permanentemente, ¿sí? Que se realiza el intercambio, que es la unidad, ¿dónde está la flechita? Bueno, acá. La unidad donde se realiza el intercambio gaseoso. La sangre entra con dióxido de carbono, a través de unas membranas, la membrana alveolo capilar, se hace el intercambio gaseoso, la hematosis, y vuelve la sangre oxigenada al bronquio y circula a través de la inspiración. Tenemos un centro respiratorio, el concepto de centro respiratorio, que es el que va regulando todo esto. Y está ubicado, si vemos el corte cerebral acá, el corte de una imagen cerebral, vemos que si esto es el cuerpo calloso, la hoz del cerebro, el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Este es un corte sagital, como si uno lo cortaran así y lo miraran de perfil. Entonces tenemos, como acá verán, la protuberancia, la aeronemotaxia y la aeronáutica, pero los que hablan de inspiración y expiración están acá en el bulbo raquídeo, ¿sí? En el bulbo raquídeo, que es el centro respiratorio, por eso es fundamental todo lo neurológico que interviene en los centros respiratorios, patrones respiratorios, trastornos metabólicos. ¿Cómo se maneja esto? Con presión, varoreceptores, lo que llamamos varoreceptores y quimioreceptores, estructuras celulares que registran cómo está el resto del cuerpo y en base a eso aportan la demanda que deberían hacer. Los varoreceptores registran presión encefálica, y los quimioreceptores regulan a través, básicamente, miden la cantidad que tiene la sangre de oxígeno, de dióxido de carbono y de bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? Porque regulan también la acidez de la sangre. Ya van a tener más adelante la clase de estado ácido-base, donde van a ver que los riñones y el pulmón, a través de la regulación del dióxido de carbono del pulmón y de la creación de bicarbonato, el riñón, van regulando el pH de la sangre. ¿Qué es el pH de la sangre? El nivel de acidez que tiene la sangre normal del cuerpo. En el cuerpo, el pH normal es 7.4. Y esto es lo esquemático que veían recién en un croquis, como es en realidad, como lo vemos en una resonancia, ¿no? Acá tenemos el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, donde estarían los centros respiratorios que hablábamos recién. Después seguiremos con la columna, con la columna en el cuello, comienza la médula espinal. Y acá vemos fosas nasales, la boca, la lengua, esto que está acá, que se llama faringe, laringe, que es este huesito que se ve acá, ya es parte de la laringe, y abajo de la laringe que empezaría la tráquea, que es el croquis que les mostré hace un ratito de cómo sería el funcionamiento. Centro respiratorio, bueno, ubicación ya hablamos, regulación ya hablamos, quimioreceptores, varoreceptores, ¿sí? Y en base a estos quimioreceptores y varoreceptores se van a dar patrones respiratorios que maneja el encéfalo. Digamos, si uno está séptico o está en insuficiencia renal y está acidótico, muy probablemente la forma que tiene el cuerpo de regular la acidez de la sangre es lavar dióxido de carbono. Entonces uno hiperventila, que es distinto al que respira rápido porque está taquimneico o está agitado, ¿sí? Pero eso, bueno, ahora ya se los voy a mostrar en una diapo distinta. Y después teníamos que hablar del concepto de bomba muscular respiratoria. ¿Cómo hacemos para regular la musculatura respiratoria? Bueno, el centro respiratorio, a través de inervación muscular, inervación periférica, y dirige la orden respiratoria a los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios son los que van a cumplir la orden de
expandirse, de hacer que el tórax se expanda haciendo que el aire ingrese o se contraiga haciendo que el aire se expire. Como si fuese un acordeón. Entra aire, sale aire. Entra aire, sale aire. Eso hace que el pulmón y los alvéolos son una cosa pasiva. Si están quietos no hay respiración. Lo que genera el movimiento de la columna del aire es la musculatura periférica que tenemos todos en el cuerpo. El músculo más importante de la respiración es el diafragma, tanto inspiratorio como expiratorio. El diafragma, ya saben, es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal. ¿Sí? Separa eso y el músculo se expande o no se expande. Compuesto de tejido músculo tendinoso, se aloja bajo las costillas y separa la cavidad torácica de la abdominal. ¿Bien? Después hay otros músculos que intervienen. Los intercostales, los escalenos, el pectoral mayor, el serrato anterior, el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es el músculo del cuello que colabora también a levantar la parte superior del tórax, ¿sí? Bueno, que intervienen para lograr eso, mover la columna de aire y que el aire que está dentro de cada uno de los alvéolos esté permanentemente, se aire con una cantidad de oxígeno, lo que llamamos la FiO2, al 21%. Ustedes saben que el aire está compuesto por distintos gases, nitrógeno y oxígeno. Ese oxígeno en un aire normal está al 21%. Y eso es lo que tenemos que tener que tratar, que lo que tiene que haber dentro del alvéolo, ¿sí? Para poder realizar el intercambio gaseoso en forma adecuada. Los músculos elevadores de las costillas, el trapecio, ¿sí? El dorsal, el músculo subclavio, ¿bien? Son todos los músculos que intervienen en el movimiento respiratorio a través de sus distintas inervaciones. La única inervación que les voy a decir es el nervio frénico, que es un nervio que es automático, no responde a la orden voluntaria. El diafragma se inerva a través del nervio vago, el décimo par craneal. El nervio frénico es rama del décimo par craneal y inerva el diafragma en forma automática. Todos estos otros músculos que estamos viendo acá son, le damos bastante órdenes, digamos, no podemos hacer la inspiración y expiración consciente. Uno dice respire hondo y moviliza los músculos de la pared torácica, ¿sí? Es voluntario. Y acá seguimos viendo triangular del esternón, transverso, piramidal, los rectos abdominales, todos los músculos que hacemos intervenir voluntariamente cuando queremos inspirar y expirar. Este es un croquis, un croquis, un dibujo de cómo sería la anatomía, bien, de los músculos que intervienen, pero siempre básicamente el músculo fundamental en la respiración es el diafragma. ¿Para qué es la pregunta? ¿Para qué tenemos todo esto? Bueno, mover la columna de aire hasta llegar a los alvéolos y lograr el intercambio gaseoso, que es lo que les decía hace un rato. Lograr el intercambio gaseoso. El objetivo fundamental de todo esto es que se oxigene la sangre, ¿sí? Y esto sería un croquis, ¿cómo funciona? Los bronquios se vienen dividiendo, como les dije, como ramas cada vez más finitas, hasta que llegan al alvéolo. Entra el aire con oxígeno y pegado al alvéolo van las estructuras vasculares, viene la circulación de la sangre, la circulación derecha, cargada de dióxido de carbono, deja el dióxido de carbono en el alvéolo y toma el oxígeno del alvéolo y sale sangre oxigenada para ir al corazón izquierdo y de ahí el resto de la economía del cuerpo transportando el oxígeno. Entonces, el aire entra y sale por acá, en base a la musculatura respiratoria y el árbol respiratorio, está permanentemente entrando y saliendo cada vez que respiramos. Y esto está, cada latido del corazón, independientemente, está circulando por acá y dejando permanentemente el dióxido y tomando permanentemente el oxígeno para salir la sangre oxigenada y que vaya al, que el corazón después la distribuya al resto de la economía. Inclusive
el bulbo raquídeo, el centro respiratorio, que es el que dice cómo está esta sangre que le está llegando. Algo de anatomía cardíaca para que recuerden la función de la bomba. ¿Dónde está la flechita? Acá está, lo que hablábamos recién. La sangre ingresa al corazón con... la sangre, perdonen, acá. La sangre ingresa al corazón con dióxido de carbono por la vena cava superior o por la vena cava inferior. Depende si viene de la parte de arriba del tórax, del corazón para arriba o del corazón para abajo, básicamente. ¿Sí? Entra la sangre con dióxido de carbono, pero entra la sangre con dióxido de carbono al cuerpo, sale, va al ventrículo derecho y sale por las arterias pulmonar, que es lo que les decía de vuelta. Va por las arterias pulmonar, va a los pulmones y vuelve, la vena pulmonar vuelve con la sangre ya oxigenada, vuelve a la aurícula izquierda, pasa a la válvula mitral, ¿sí? Ventrículo izquierdo, y sale por la arteria aorta, que acá está en amarillo, y va la sangre oxigenada al resto de la economía. Las válvulas, para que tengan una idea, recuerden que las del corazón derecho son la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, y del corazón izquierdo son la válvula mitral, que es la que auriculoventricular, y la válvula de salida, que es la válvula aórtica. Y acá volvemos a repasar un poquito cómo sería el sistema, ¿no? Que es lo fundamental. Capilares pulmonares, que nos permiten oxigenar la sangre y realizar la hematosis. Bien, la sangre vuelve al corazón oxigenada, entra al corazón, sale por la arteria aorta, va a todos los órganos del cuerpo, deja el oxígeno, toma el dióxido de carbono y vuelve la sangre por el sistema venoso a la vena cava, a través de las venas cava superior e inferior, entra al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, sale y va nuevamente el circuito a los pulmones para repetir este circuito permanente que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Y acá está más o menos armado cómo sería en general ya puesto encimado. Ustedes recuerden que el corazón está ubicado en el mediastino, que el mediastino es un espacio que está entre los dos pulmones, la columna vertebral por detrás y el esternón por delante. Es un espacio anatómico, donde tenemos muchas estructuras vasculares, muchos ganglios, ¿sí? Y la tráquea, el esófago, el esófago va por detrás de la tráquea, en este croquis. Es para tener un poco, vamos complicando la anatomía. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos todo este funcionamiento que están dando normalmente, que dijimos que empieza a andar cuando nacemos, termina de andar cuando nos morimos, pero tiene alteraciones. Y al ser tan importante este sistema de oxigenación constante cardíaco, respiratorio, cerebral, cualquier alteración de este sistema nos convierte en un paciente crítico, ¿no? El paciente crítico vamos a tener básicamente problemas cuando se altera el funcionamiento en cualquier parte del sistema. Sea el sistema nervioso central, una alteración cardiocirculatoria o una alteración respiratoria, ¿sí? O alteraciones metabólicas. Hoy les hablaba de los vasoreceptores. Un paciente en insuficiencia renal o que está séptico o está acidótico por otros motivos, o de una intoxicación, vamos a ver que cambia el patrón respiratorio, ¿sí? Y estos patrones respiratorios básicamente nos los regula el centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo. ¿Bien? Sistema nervioso central, ¿cuándo va a estar alterado? Bueno, tenemos un montón de causas que pueden alterar al sistema nervioso central. Bien, lo que llamamos hipertensión endocraniana. Ustedes recuerden que la calota es una estructura fija. No, si alguien tiene alguna masa en el abdomen se distiende un poco y
y no crea una hipertensión abdominal, se distiende. Claro, ejemplo típico, el embarazo. Crece un niño, la mujer se pone panzona, se va el niño, la mujer se le va la panza. Eso no puede pasar en el cerebro porque tenemos el cráneo que lo encierra, con fisuras y eso. Entonces, cualquier cosa, cualquier volumen que pongamos dentro del cerebro que no debería estar, lo inflama y genera lo que se llama hipertensión intracraneal. ¿Sí? Ya sea por tumores, por sangrados, por traumatismos, edema cerebral, por un golpe, por una infección, una encefalitis, un cuadro meningio, pueden generar alteración, hipertensión intracraneal. Perdón. ¿Qué otra cosa altera el sistema nervioso central? Causas tóxicas. Lo vemos frecuentemente ahora con los chicos que toman de más vodka, a ver quién toma más, hasta que cuando se termina de absorber los 10 traguitos de vodka que se tomaron, ya entran en coma rápidamente porque se absorbe muy rápido. Barbitúricos, opiáceos. Causas metabólicas, como les decía recién, se lleva a las palmas la insuficiencia renal. Y las causas infecciosas, cuando un paciente está séptico, baja el pH, entre otras cosas, y también alteran el centro respiratorio. Y hoy les hablaba de patrones respiratorios. Acá tenemos más o menos una descripción de cómo serían la respiración. Entonces, un paciente eupneico, se llama un paciente está eupneico cuando respira normal. No tiene problemas. Y la respiración normal, 15, 20 respiraciones por minuto. Van a escuchar la palabra disnea, la habrán visto más de una vez. Bueno, la disnea es la sensación subjetiva que tiene el paciente. Me falta el aire. No tiene que ver con esto. Esto tiene que ver, ya hablamos de cosas objetivas que podemos hablar, lo que llamamos signos y síntomas en medicina. Una cosa es un signo, que es lo que refiere el paciente, y otra cosa es un síntoma, que es lo que... perdón, al revés. Una cosa es un síntoma, que es lo que refiere el paciente, y otra cosa es un signo, que es lo que vemos los médicos. ¿Bien? O sea, el paciente, ¿por qué consulta? Me falta el aire. Eso es un síntoma, lo ponemos como disnea. Ahora, cuando vemos que está taquipneico, o bradipneico, o hiperpnea, esto ya es una cosa objetiva y es un signo. ¿Bien? Entonces, llamamos taquipnea cuando aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Pacientes con una frecuencia respiratoria más de 30, 35 se van a ir agotando y terminan en un respirador en no mucho tiempo. Bradipnea, frecuencia disminuida, inferior a 12 respiraciones por minuto. Deterioros, cuadros toxicológicos, hipotiroidismo, nos bajan la frecuencia respiratoria, intoxicación alcohólica, barbitúricos. Apneas, ya estamos en ausencia de respiración. Ahora está de moda, todos hablan de las apneas del sueño. Bueno, esta es una de las que se producen. La apnea del sueño se produce porque el paciente deja de respirar hasta que se aumenta de tal manera la capacidad de dióxido de carbono que se dispara el centro respiratorio de vuelta y el paciente respira de golpe. Bien, son las apneas del sueño. Pero hay otras causas de apnea, precisamente cuando hay hipertensión intracraneana, cuadros graves que ponen en riesgo de vida la vida del paciente. Hipernea o hiperventilación son una respiración más profunda, no es rápida, es más que rápida, es profunda. El paciente hiperventila. ¿Qué hacemos con esa hiperventilación? Precisamente es lo que les decía hoy. El paciente está tratando de lavar dióxido de carbono, bajar ese pH sanguíneo, sacar dióxido de carbono para que suba el pH de la sangre. Se dan las acidosis, básicamente. Después, respiración de Cheyne-Stokes, tenemos ya cuando hay cuadros graves, profundos, sepsis, cuadros terminales, hipertensión intracraneana, ya son patrones respiratorios de orden neurológico, van a ir viendo que el paciente respira poquito, cada vez hace las inspiraciones más profundas y rápidas, hasta que después las empieza a achicar de vuelta y hace una apnea. ¿Qué pasó? No respira más. Le damos un ratito y empieza de golpe a respirar de vuelta. Ese se llama el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, que ya lo van a ver en los pacientes críticos. La respiración apneústica o respiración de Biot, que se da en cuadros graves también de origen neurológico, y la respiración Kussmaul,
respiraciones más rápidas y profundas sin intervalos. Esa es una respiración de Kussmaul. También se da en cuadros neurológicos o toxicológicos, básicamente. ¿Cuándo se altera todo esto? Bueno, ¿cómo se puede alterar la respiración? Bueno, alteraciones de la ventilación. Se produce cuando hay una incapacidad del aparato respiratorio para movilizar la columna de aire a través de las vías respiratorias hacia los pulmones, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? Patologías neuromusculares, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, neuropatías, intoxicaciones, ¿sí? Son lo que llamamos los pacientes neuromusculares. Estos se ahogan sin avisar, digamos, ¿no? Una miastenia gravis. Es gente que no puede respirar y no se va a poner ni taquipneico ni nada, solo va a ir deteriorándose porque no tiene la musculatura respiratoria que describimos hoy que funciona en forma adecuada. Bien, patologías de la pared torácica, politraumatismo, 5 costillas rotas, ese paciente no va a poder respirar habitualmente. Patologías pleurales, tenemos un derrame pleural masivo, con lo cual hay una ocupación del espacio, lo que se llama incapacidad restrictiva, una incapacidad del espacio respiratorio para que circule para que se pueda mover la columna de aire. Alteraciones de la ventilación y la perfusión. Como dijimos, la unidad alveolo capilar está por un lado el alveolo lleno de aire y por otro lado la circulación sanguínea que lo rodea y se lleva, deja el dióxido y se lleva el oxígeno para llevarlo a la economía del organismo. Existe esta relación, ¿sí? Unidad respiratoria, lo que lleva a un ineficaz intercambio gaseoso. Cuando la unidad respiratoria está mal ventilada, como dice acá, como escribí, la sangre que pasa no puede realizar ese intercambio gaseoso y vuelve a ingresar a la circulación sistémica sin haberse oxigenado, ¿sí? Alteraciones del BQ, EPOC, asma, atelectasias leves, infarto pulmonar, intersticiopatías, ¿bien? Y cuando hay mucho, el tromboembolismo de pulmón, enfermedades vasculares pulmonares, hipertensión pulmonar, ¿sí? Esto es cuando se altera la relación entre la ventilación y la perfusión. Acá estamos hablando de causas de por qué no funciona esto, ¿no? Cuando no funciona la parte respiratoria. El shunt. El shunt, que es cuando pasa directamente la sangre sin oxigenarse a través del pulmón. También se altera esta ventilación-perfusión, lo que pasa es que se hace mucho más evidente o importante. El mecanismo sería el mismo. ¿Qué lo puede producir? Las neumonías, edema agudo de pulmón, atelectasias y derrames masivos, pancreatitis, distrés respiratorio del adulto, no cardiogénico. Alteraciones de la difusión se producen en aquellas situaciones que provocan un incremento en el grosor de la membrana alveolo-capilar y que por lo tanto alteran el gradiente de difusión de dicha membrana. Por ejemplo, las intersticiopatías difusas, el enfisema pulmonar, ¿sí? Y otras patologías. Dependen de la velocidad del torrente sanguíneo. Digamos, si uno está hay una taquicardia, un gasto cardíaco elevado, pasa más rápido y oxigena menos. Bien, depende mucho de eso. Bueno, entonces hablamos de las alteraciones neurológicas, las clásicas, las alteraciones respiratorias, por qué se alteraría la oxigenación cuando no funciona el pulmón, y ahora tenemos que hablar de las cardiocirculatorias. Las cardiocirculatorias van a fallar cuando básicamente no hay sangrados agudos. ¿Qué hace esto? No hay sangre, no hay capacidad de transporte de oxígeno. Por más que circule la sangre, si esa sangre no tiene la cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina adecuada para poder hacer esta hematosis o intercambio gaseoso, la sangre va a circular y no va a oxigenar tampoco. Bien, además de producir, si el sangrado agudo es demasiado grande, que el paciente entre en shock. En este caso sería un shock de tipo hipovolémico. Bien. O después la alteración de la función de bomba cardíaca. Hoy hablamos ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo.
con sus válvulas tricuspidia, pulmonar, mitral y aórtica, y cuando esa bomba deja de funcionar, nos pasa lo mismo. ¿Cuándo deja de funcionar esta bomba? Un infarto agudo de miocardio con shock, que en este caso sería un cardiogénico, arritmias cardíacas, ¿sí? O alteraciones valvulares. Todo esto me disminuye lo que se llama el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Lo que calculamos más o menos, o no más o menos, lo que se calcula que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por el volumen de eyección de cada latido. ¿Qué es el volumen de eyección? Cuánta sangre libera el ventrículo izquierdo a la aorta en cada latido. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de latidos que tenemos. Y esa es la sangre que por minuto nos va a ofrecer el corazón al resto de la economía. Ahora tenemos que tener en cuenta que esa sangre tiene que estar oxigenada. Bien, pues si esa sangre no está oxigenada, entramos en insuficiencia respiratoria. Entonces, como verán, son tres patrones o tres áreas que trabajan en forma absolutamente coordinada: neural o neurológica con el bulbo raquídeo, todo el aparato respiratorio terminando en el alveolo, y todo el aparato cardiovascular, que es el encargado de distribuir todo esto. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente que está alterado, críticamente enfermo, agudo, un politraumatismo, un infarto, un sangrado agudo, un ACV severo, un infarto agudo de miocardio? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que se llama el ABCD, evaluar al paciente. ABCD, tenemos que ver que la A es la air, de aire, de la vía aérea, que la vía aérea está expedita. Que si le abrimos la boca, vemos que no se haya tragado la prótesis dentaria, que no haya un nene que se ahogó con un caramelo, ese tipo de cosas que tenemos que ver que la vía aérea esté expedita. 2, ver que esa vía aérea expedita haya un móvil, que la musculatura respiratoria esté funcionando para empezar a, para que circule el aire. Pues por más que la vía aérea esté expedita, si la musculatura respiratoria no funciona, no hay respiración. Si vemos que no hay respiración, bueno, hay que empezar maniobras, ambú, tubo, esas cosas que ya van a ir aprendiendo. ¿Bien? C, circulación. Tenemos que ver que la parte cardíaca está andando. Bien, vemos los latidos, le tomamos el pulso carotidio, hay latidos, no hay latidos. Si no respira y no hay latidos, bueno, ya está, hay que empezar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Y si hay circulación, notamos las pulsaciones, bueno, vemos qué frecuencia tiene, si el pulso es fuerte, el pulso es débil, tomamos presión arterial, lo vamos viendo. Y por tercero, la D de disability, que es el déficit neurológico. El déficit neurológico, que tenemos que ver que el paciente no esté en coma, que no haya tenido traumatismo al cráneo, que no haya tenido una ACV, que no esté con una intoxicación alcohólica y que tenga algún problema neurológico que impida que todo este sistema que estuvimos describiendo funcione en forma adecuada. Bueno, como verán, es un sistema complejo que funciona en forma absolutamente coordinada. Tiene el patrón de cómo moverse y cuánto el bulbo raquídeo en el centro respiratorio. Eso hace que la musculatura respiratoria trabaje en función de expandir, inspiración y expiración, expandir el tórax y volverlo a su posición normal, para que permanentemente el aire que está dentro de cada uno de los alvéolos esté oxigenado al 21%. Teniendo el aire dentro del alvéolo al 21%, toma el trabajo el aparato circulatorio con su circulación derecha y su circulación izquierda, pasa el alvéolo, pasa la sangre, deja el dióxido, toma el oxígeno y vuelve a la circulación izquierda. Se va al resto de la economía a través de la arteria aorta, todos los órganos toman el oxígeno, los riñones, el cerebro, el hígado, las piernas, todos toman el oxígeno de esa sangre, sigue circulando, vuelve por el sistema venoso al corazón y empezamos de nuevo. Y es algo que está regulado en forma automática todo el tiempo. Bueno, les quería agradecer y cualquier pregunta después nos manejamos. Chicas, un gusto y espero que les haya servido la presentación.